¿Quieres que los contenidos que generas tengan más visitas y más gente interactúe con ellos? Hoy te voy a contar 10 técnicas que harán que tus contenidos sean más leídos, aumentes tus visitas y por lo tanto tu estrategia de marketing de contenidos tenga mejores resultados. Antes de seguir, quería decirte que si tienes alguna pregunta relacionada con marketing digital o emprender y quieres que te la responda, tan solo escríbemela en los comentarios y en breve haré un vídeo donde te la responderé. Primera técnica, la fórmula del título capturador. ¿Trabajas los títulos de tus contenidos? Si no lo haces, debes pararte a pensar en hacerlo, ya que la mayor parte de los usuarios deciden si leerlo o no en función del titular. Por lo que puedes tener un gran contenido, pero si el título no les atrapa, estás perdido. Además, ten en cuenta que los usuarios comparten en redes sociales muchas veces los contenidos solo por el titular sin ni siquiera haberlo leído antes, por lo que el no trabajarlo está limitando también la viralización de los mismos. Y recuerda, los títulos de tus contenidos son responsables del 80% de su éxito. Por ello, debes trabajar los titulares en base a 3 premisas. La primera, que sea diferenciador. Segunda, que sea ultra específico. Y tercera, comunique el beneficio de leerlo. Existen varias fórmulas que te ayudarán a crearlo. Y una de las que más me gusta es la siguiente. Titular capturador es igual a número, más adjetivo, más palabra clave, más beneficio racional, más promesa. Obviamente, la regla está para modificarla, pero si mantienes la idea de la ecuación en la creación de tus titulares, verás notables mejoras en las visitas a los mismos. Puedes usar herramientas como CoSchedule, de hecho te voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces a estas herramientas, ¿no? Esta herramienta analizará la potencial acogida de los titulares y aunque está en inglés puedes usarla para español para tener una idea, ¿no? Pero si tuviese que destacar algo es que debes mantener la longitud del titular en no más de 7-9 palabras. Otra acción que puedes probar es hacer los llamados test A/B con los titulares para ver cuál te da mejor resultados. Y para ello, por ejemplo, la empresa Optimizely tiene un plugin para WordPress que te puede ser muy útil. 2. La introducción debe ser directa y concisa. Para ello, crea una primera frase que transmita la razón de leer el post, ¿no? Así, el usuario tendrá una segunda excusa para invertir tiempo en su lectura. A continuación, desarrolla en un párrafo la idea principal del blog, introduciendo al usuario como parte de él. Esto lo puedes hacer con alguna pregunta, por ejemplo, y a continuación jugar con aspectos positivos y negativos de manera implícita sobre qué sucederá si lees el contenido y qué si no lo haces. 3. Básate en tu reader persona. Hace unos meses escribí cómo crear un reader persona para generar contenidos dirigidos a tu público. Esto, sin lugar a dudas, te ayudará a localizar tus contenidos de una manera más segmentada y mucho menos genérica. Observa cómo tus usuarios buscan en Internet, cómo navegan, cómo leen, pregúntales, hazles partícipes de los temas de los que vas a escribir. 4. Busca temáticas que generen tracción en el largo plazo. Escribir sobre temas puntuales o eventos relacionados es una parte importante pero puntual. No te asegura un tráfico en el largo plazo, ¿no? Por ello debes basar una gran parte de tus contenidos en aquellos que solucionan problemas a tus posibles clientes hoy y que los seguirán solucionando en unos años, ya que estos contenidos te generarán un tráfico de visitas más constante en el tiempo. Para detectar estos contenidos puedes basarte en preguntas muy comunes y frecuentes que se realizan tus clientes en sus distintas fases. Una sería en la fase inicial, donde el usuario no tiene mucho conocimiento del tema en concreto y quiere empezar a aprender. Y la segunda fase sería para cuando han cogido ya una base del tema en concreto y quieren ampliar y saber más del mismo. 5. Acabar con un resumen accionable. Te resultará especialmente útil en posts muy largos, donde el usuario ha olvidado cosas que leyó al principio, por lo que una recapitulación de lo más importante y cómo accionarlos será siempre bien recibida. Otra idea que puedes hacer es que puedes apoyarte en un documento complementario de implementación de lo que estás hablando. Esto va a ayudar al usuario a hacer más fácil el uso de lo que le estás contando. 6. Haz que la lectura sea simple.
En la medida de lo posible, intenta comunicar para que cualquier persona sin mucho conocimiento pueda entender y aplicar lo que quieres transmitir. Para ello también piensa en generar frases no excesivamente largas, párrafos cortos y combina con elementos visuales a lo largo del post. Piensa en que, además de que el contenido sea interesante, que la experiencia de lectura del usuario también lo sea. 7. Enlaza a fuentes externas que te complementen. Generar en tu texto enlaces a otros contenidos tuyos es importante, obviamente, pero también lo es enlazar a contenidos externos, tanto por la experiencia del usuario como por la propia autoridad de tus contenidos. No tengas miedo a enlazar incluso a la competencia si consideras que su contenido hace mejor la lectura del tuyo. Pero, ¿cuántos enlaces externos debes añadir? No hay una única respuesta, pero para tomar una referencia, genera entre 1 y 2 enlaces por cada 500 palabras escritas. 8. Genera el sentimiento cuando alguien acaba de leer tu contenido que le has ayudado. El objetivo de tu contenido es compartir tu conocimiento y experiencia para que otros puedan usarlo en su propio beneficio. Por lo que sí, hablamos de una acción altruista que luego te devolverá el karma 2.0, tu beneficio, ¿no? El cual defino como da 10 veces más de lo que esperas recibir y recibirás 10 veces más de lo que has dado. Si consigues que el lector haya encontrado alguna solución a su problema, no dudes que no se olvidará de ti cuando necesite apoyo en ello, por lo que enseña a tus lectores lo que sabes, muestra ejemplos reales de tu trabajo y dale recursos que a ti te son útiles. 9. Escribe con emoción. La emoción genera conversación. No olvides que somos seres principalmente emocionales, por lo que transmitir emociones en tus contenidos te ayudará a empatizar más con los usuarios. Para ello, define una estrategia de contenidos emocional. Intenta siempre que la emoción sea positiva, aunque sí es cierto que en determinados casos jugar con estrategias de contenidos que mezclan positivo y negativo han dado muy buenos resultados. 10. No hables de ti o de tu empresa constantemente. El contenido no debe estar enfocado en ti, sino en tu lector, aunque en ciertas ocasiones puedes poner casos o ejemplos tuyos para corroborar, ¿no? Para confirmar lo que estás explicando. Cambia el mí, yo, nosotros por el tú, por el vosotros, y verás cómo el lector muestra mayor interés por ti y por tus contenidos. Y aplica esto también a tu web. ¿No estás cansado de ver en secciones de quiénes somos de las webs textos similares a este? Bienvenido a nuestra web. Somos una empresa joven e innovadora, con un equipo de profesionales de una dilatada experiencia en el sector de las puertas, los automatismos, tanto en venta como instalación, como el mantenimiento. ¿Te aburre? A mí un montón. Y además no aporta nada diferencial, sino que dice lo mismo que muchísimas webs de tu competencia, por lo tanto, busca destacar, busca ser diferente. Ahora sí, es hora de escribir para el éxito, tu éxito, por lo que me gustaría resumirte estas 10 técnicas de las que he hablado para generar contenidos más leídos. Primera, crea títulos capturadores. Segunda, crea introducciones directas. Tercera, construye en base a tu reader persona. Cuarta, localiza temáticas con tracción en el largo plazo. 5. Finaliza con un resumen. 6. Escribe simple. 7. Enlaza a fuentes externas. 8. Genera sentimiento de ayuda. 9. Escribe con emoción. 10. Habla a tu lector, no hables de ti. ¿Qué otra técnica te gustaría compartir para generar un contenido más leído? Déjamela en los comentarios de abajo. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal haciendo clic en la foto para que te informe de mis nuevos vídeos de marketing digital y emprendedores, así que recuerda suscribirte ahora mismo y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta.